Bueno, continuando con la clase, vamos a continuar con la clase y vamos a seguir con la álgebra contable. Recién vimos todo lo que es o lo que son las variaciones patrimoniales. Dentro de las variaciones patrimoniales hemos visto en total 16 tipos de operaciones, de las cuales 4 eran permutativas y 12 eran modificativas. Ahora vamos a introducir, habíamos visto lo que era la ecuación estática patrimonial y vamos a empezar a transformar la ecuación estática patrimonial en ecuación dinámica. Para eso, tenemos que tener en cuenta que la empresa, a medida que va transcurriendo, va generando distintos tipos de operaciones, va generando distintos, como vimos recién, distintos tipos de variaciones patrimoniales. Si nosotros nos ubicamos en cada uno de estos momentos, nosotros podemos ir sacándole foto a cómo es la situación patrimonial. Esa situación patrimonial va a estar representada por una ecuación estática en cada uno de esos momentos. Es decir, que nosotros podemos sacar una foto en este momento y vamos a armar una ecuación patrimonial estática. Podemos sacar otra foto en el momento 1 y también podemos armar una ecuación patrimonial estática. Lo mismo podemos hacer con el momento 2 y lo mismo podemos hacer con el momento 3. Es decir, podemos ir armando distintos tipos de ecuación patrimonial estática a cada uno de los momentos. Es decir, que la ecuación patrimonial estática me está mostrando la situación en un momento determinado, donde me va a dar una información de cómo es el patrimonio, cómo es el activo, el pasivo y el patrimonio neto a un momento determinado. Pero por ahí la empresa, ¿qué necesita saber? La empresa necesita saber las variaciones, es decir, qué es lo que ocurrió durante todo este periodo, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo únicamente la foto, es decir, cómo es el activo, cómo es el pasivo y cómo es el patrimonio neto a un momento determinado. Pero la empresa lo que necesita saber qué es lo que ocurrió durante ese periodo. Para eso es como ver dinámicamente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver qué es lo que ocurrió durante este periodo. ¿Qué pasó durante todo este momento? Del momento 0 al momento n. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a averiguar qué es lo que pasó durante ese periodo? Y tenemos que ver qué hay dentro de este activo al momento n, qué hay dentro de ese pasivo al momento n y qué hay adentro de ese patrimonio neto al momento n. Partiendo de esta situación inicial, siempre se parte de una situación inicial. Lo que tenemos que hacer es descomponer cada uno de estos componentes que hemos llegado al momento n. Es decir, tenemos que empezar a indagar qué hay dentro de esta foto. ¿Cómo podemos indagar o cómo podemos averiguar? Es lo que acá nosotros empezamos a ver lo que es la ecuación dinámica. Es decir que para ver la ecuación dinámica, este activo al momento n, este pasivo al momento n y este patrimonio neto al momento n, para que nosotros podamos ver cómo llegamos del momento inicial al momento n, tenemos que ver los aumentos que hubo de activo, por ejemplo, y los aumentos que hubo la disminución que hubo de activo. Es decir, partimos con el activo al momento 0 y empezamos a sumar todas las variaciones de ese activo, tanto todo lo que fueron aumentos de activo como lo que fueron disminuciones de activo. Y de esa manera vamos a llegar que el activo al momento n va a estar compuesto por el activo inicial más la sumatoria de todos los activos que aumentaron y menos la sumatoria de todos los activos que disminuyeron. Es decir, todo lo que ocurrió durante estos periodos. Lo mismo tenemos que hacer, así como hicimos con el activo, lo tenemos que hacer con el pasivo y lo tenemos que hacer con el patrimonio neto. Es decir, que estamos averiguando cómo está compuesto ese activo al momento n, cómo está compuesto ese pasivo al momento n y cómo está compuesto ese patrimonio neto al momento n. Que no es otra cosa que decir que para poder llegar al activo al momento n, tenemos que partir del activo inicial, tenemos que sumar la sumatoria de activos y tenemos que restar la sumatoria de la disminución de activos. De la misma manera hacemos con el pasivo al momento n y con el patrimonio al momento n. Pero hay que considerar que cuando hablamos del patrimonio al momento n, hay cuestiones que tenemos que empezar a desagregar o hacer una mayor apertura.
Y así decimos que la sumatoria de patrimonio al momento n, ¿sí? La sumatoria de los aumentos del patrimonio neto, no es otra cosa que la sumatoria de los resultados positivos más la sumatoria de los aportes de los propietarios. Vuelvo a decir, la sumatoria de los aumentos del patrimonio neto no es otra cosa que la sumatoria de los resultados positivos más la sumatoria de los aportes. Ahora tenemos que ver qué comprende la sumatoria de la disminución del patrimonio neto. Es igual a la sumatoria de los resultados negativos que ha tenido la empresa durante todo este periodo, más los retiros de los propietarios, ¿sí? Y a no olvidarse que en este caso el patrimonio al momento cero, el patrimonio inicial, el patrimonio neto, perdón, el patrimonio neto al momento cero, el patrimonio neto al momento inicial, no es otra cosa que el capital inicial con el cual comenzó la empresa. Si continuamos y expresamos y reemplazamos este término que queríamos averiguar, nos quedaría que el activo al momento n sería esto, el pasivo al momento n sería esto, es decir, pasivo inicial, más sumatoria de pasivo que aumenta, menos sumatoria de pasivo que disminuye, y el patrimonio neto al momento n estaría conformado por los resultados positivos, el patrimonio neto inicial, la sumatoria de los aportes, la disminución menos los resultados negativos y menos los retiros. Si tratamos de empezar a ordenar esta ecuación, ¿sí? Porque acá nosotros tenemos el activo al momento n, pasivo al momento n y patrimonio neto al momento n. Si ordenamos un poco la ecuación esta, que habíamos llegado anteriormente, ¿cómo la ordenamos? Supongamos que al término este que tenemos acá, le sumamos tanto a la ecuación, a la parte derecha como a la parte izquierda de la ecuación, este término, nos queda la ecuación de la siguiente manera. A la izquierda nos queda de esta manera, ¿sí? Es decir, que lo sumamos y nos quedaría que activo inicial más activo que aumenta, más sumatoria pasivo que disminuye, más sumatoria resultado negativo y más retiro. De la misma manera hacemos con la parte derecha de la ecuación y nos quedaría, la parte derecha de la ecuación nos quedaría pasivo inicial más sumatoria de pasivo que aumenta, más sumatoria de activo que disminuye, más patrimonio neto inicial, capital inicial, más sumatoria de resultado positivo y más los aportes. En síntesis, si ya vemos que hemos simplificado esto utilizando la álgebra contable, la ecuación nos queda de esta manera. Es decir que, si ustedes observan, en los dos términos que tenemos acá, tanto de la izquierda como de la derecha, todos los términos me quedo con signo positivo. Es muy importante esto porque esto después lo vamos a utilizar cuando veamos partida doble. Pero antes, no me quiero adelantar a la partida doble, pero veamos cómo nos queda la ecuación. Activo que aumenta, más sumatoria de activo que disminuye, más sumatoria de pasivo que disminuye, más resultado, sumatoria de resultado negativo y más los retiros de los propietarios. Eso me queda igual a pasivo inicial, más sumatoria de pasivo que aumenta, más sumatoria de pasivo que disminuye, más patrimonio neto inicial, es decir, capital inicial, más resultado negativo y más sumatoria de los aportes. Pasando y finalizando, la expresión de la ecuación dinámica nos queda de esta manera. Y como dije hace rato, de esta manera estamos mostrando cómo es la evolución del patrimonio patrimonialmente a través de dos momentos, del momento 0 al momento n, analizando qué es lo que pasó de ese momento 0 hasta ese momento n. De esta manera podemos analizar todas las variaciones patrimoniales, como también los efectos que hay en el patrimonio neto. Esta ecuación, ya vamos a ver, es la base fundamental para que la partida doble. Un poco me voy adelantando para tener en cuenta todo lo que tenemos en este término sería, en la partida doble, sería el debe.
y todo lo que tenemos en este término de la ecuación hacia la izquierda sería el haber de la partida doble. No se olviden de la ecuación fundamental. Es importante que cada vez que ustedes analicen una operación, tengan en su cabecita, en su cabeza, esta ecuación dinámica. Esta ecuación dinámica le va a ayudar a analizar todas las operaciones. Primero, cada vez que tienen que analizar una operación o un hecho económico, la tienen que ubicar a esa operación, ese hecho económico en esta ecuación. Una vez que la ubican a esta ecuación, hacer registración contable, cuando veamos más adelante, es mucho más sencillo. De esa manera es donde se empieza a razonar la contabilidad. No tenemos que estudiar las operaciones de memoria, sino tenemos que analizar cada una de las operaciones y vincularla con este tipo de, con esta expresión dinámica, con esta ecuación dinámica patrimonial. Con esto terminamos y volviendo un poco al resumen que habíamos visto en una filmina anterior, a qué llamamos operaciones permutativas y a qué llamamos operaciones modificativas. Esto es un poco lo que vimos hace rato, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones permutativas? Lo volvemos a decir. No modifica el importe del patrimonio neto y el efecto es neutro. Si no lo modifica, es obvio que el efecto va a ser neutro. En cambio, las operaciones modificativas, tenemos una modificación en el importe del patrimonio neto. Esa modificación tanto puede ser favorable o desfavorable, y va a ser favorable cuando sean por resultado positivo o aporte de los propietarios, y va a ser desfavorable cuando sean por resultado negativo o retiro de los propietarios. Y esta es la bibliografía para la cual tienen que estudiar la unidad número 3. Lean, por favor, la bibliografía, no únicamente, es muy importante que lean la bibliografía y también vayan resolviendo los trabajos prácticos que tienen para este tema. Gracias y buen día.